específicamente de dos vacunas que son complemento del esquema nacional. Les voy a hablar un poquito de meningococo y les voy a hablar de hepatitis A. Después de dar la plática, me gustaría que ustedes ya, con toda la confianza del mundo, me pregunten sobre las dudas que tengan acerca de cualquier vacuna, para que quede muy claro y podamos resolver todo. Inclusive si quieren hablar de la de dengue, podemos hablar de esa vacuna también. Y bueno, vamos a hablar un poquito de meningococo. Ustedes ya saben que esta es una enfermedad que se presenta en brotes, ¿verdad? En México, aquí en el Distrito Federal, el último brote que tuvimos fue en el 2010, en agosto. Este brote se dio en el reclusorio norte, tuvimos inclusive varios finados, y como ya saben que el reclusorio norte se nutre, ¿verdad?, de lo que es la región de Iztapalapa del Distrito Federal, más o menos el 60% de los reos corresponden a esta área geográfica, pues también hubo pacientes que se enfermaron, que fueron familiares de estos pacientes que estaban ahí. Vamos a hablar un poquito también sobre la quimioprofilaxis, porque eso también es súper importante que sepamos cómo nos tenemos que proteger si nosotros tenemos contacto con un paciente que tuvo meningococo. Ya he tenido la mala experiencia, déjenme contarles, de una endocrinóloga pediatra que trabajaba en Médica Sur, de un paciente que atendió con meningococo. Ella se infectó durante la revisión del paciente y lamentablemente la doctora no tomó quimioprofilaxis y tuvo una meningococcemia muy grave. Ella lamentablemente perdió la vida. Entonces, imagínense, el 50% de los pacientes que desarrollan meningococo pueden perder la vida. Y finalmente les voy a hablar de la vacuna, que es algo que tenemos disponible desde hace 3 años aquí en México y que creo que nos hace falta quizá conocer un poquito más de esta. Y bueno, hablando del meningococo, ¿verdad? Ya saben que la enfermedad meningocócica sobre todo es epidémica en ciertas áreas. Esto es lo que llamamos nosotros el cinturón de la meningitis, seguramente han oído de él. Son 11 países que corresponden al continente africano. Aquí es donde se presenta prácticamente el 60, 70, 80% de los casos totales de meningococo en el mundo. En México, como podrán ver, tenemos casos esporádicos únicamente. Sin embargo, sí quiero hacer énfasis, y ha sucedido en el hospital donde yo laboro, que es el General de México, ya saben, ese paciente que llega muy grave, seguro les ha tocado, ni siquiera alcanzamos a tomarle muestras y fallece. Esos pacientes, ahorita vamos a ver cuál es el cuadro clínico, probablemente son los que tuvieron meningococo y lamentablemente llegan en tan mal estado que ni siquiera alcanzamos a hacer el diagnóstico. Entonces sí consideramos que tenemos un subregistro bastante notable de la enfermedad meningocócica, por lo menos en nuestro país. Y para quienes no crean que no hay meningococo aquí en el Distrito Federal o zonas cercanas, pues quiero decirles que sí hay. Este es un artículo que no se ha publicado, es un cartel que sacaron. Ahorita se está llevando a cabo un estudio multicéntrico en el que lamentablemente no pudimos participar, pero que estamos ahí tratando de entrar, que está haciendo la doctora Mercedes Macías. Ahorita les voy a hablar un poquito sobre ese estudio. Pero vean ustedes, esto es México del 2003 al 2011. Estos son los casos que hemos tenido de meningococo por año, más o menos, bueno, 120 ha sido el número máximo que hemos tenido. Y si ustedes ven, la edad en la que afecta más la enfermedad es en menores de 1 año. Es decir, los lactantes son los que van a padecer en su mayoría la enfermedad meningocócica invasiva. Sigue el grupo de 1 a 4 años. ¿Sí? Entonces es una enfermedad de menores de 5 años. Y algo que a mí me preocupa bastante es ver esto. El siguiente grupo afectado es el de 25 a 44 años. Es decir, nosotros. Estamos en ese grupo, ¿no? ¿O no? No, yo los veo jóvenes y yo creo que sí estamos ahí. ¿Sí? No, por aquí. El doctor va a andar como por aquí. Sí me preocupa, ¿por qué? Porque es la población activa, económicamente activa. Y esto sí es muy impresionante ver cómo la cifra que también se ve más afectada, pues somos el grupo de edad, que ya les dije, sí estamos nosotros, aunque digan que no, de 25 a 44. Pero vean ustedes, de 20 a 24 años, y bueno, los mayores de 65 también se van a ver afectados. Y bueno, ¿cuáles son los serotipos que circulan aquí en nuestro país? Si ustedes ven, aproximadamente el 70% de los casos corresponden a meningococo C.
afortunadamente. ¿Por qué afortunadamente? Porque viene incluido en la vacuna. Es decir, es una enfermedad que podemos prevenir. Después tenemos al 135, al Y y al B. Aquí sí quiero aclararles que el único que no viene incluido en la vacuna es el B. Afortunadamente, poco frecuente en nuestro medio. Muy frecuente, por ejemplo, en Inglaterra, en lo que es Europa. Allá sí tenemos, bueno, ellos sí tienen bastante meningococo B, pero nosotros afortunadamente no. Y bueno, este es el estudio del que les platicaba. Se está llevando a cabo todavía ahorita, en este momento. La doctora Mercedes Macías, que seguro muchos de ustedes la conocen, es una infectóloga sobresaliente que trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría, está llevando a cabo este estudio multicéntrico ahorita. Si ustedes ven, son puros hospitales del Distrito Federal. Tenemos desde hospitales privados como públicos, como La Raza, el Infantil de México, obvio el Instituto Nacional de Pediatría, Elga González, el Español, hasta La Perla le entró al estudio. Y quiero que noten que sí tenemos, por lo menos en este año, que es un cartel que presentaron en un congreso nacional, vean cómo sí hubo casos de meningococo. Más o menos 20 casos de estos que se identificaron nuevamente correspondieron a meningococo C, que les hago énfasis, viene incluido en la vacuna afortunadamente. Y vean cómo hubo un caso, hubo un considerable número de casos, 24, que se tuvieron que diagnosticar por PCR. ¿Por qué? Porque el paciente llega muy grave. Entonces, cuando tomamos las muestras, ya a veces es tardío. Ya no va a crecer el cultivo porque es un paciente que ya le pusimos antibióticos. Entonces, ahorita están utilizando PCR para poder saber que efectivamente se trató de esta bacteria. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues miren, es un cuadro grave. Se puede confundir con muchas cosas. Se puede confundir desde una influenza, se puede confundir con dengue, se puede confundir con varias enfermedades. Si ustedes ven el cuadro clínico, vean cómo puede ser letal en 24 horas. En las primeras 4 a 8 horas vamos a tener una sintomatología no específica. Fiebre, irritabilidad, náusea, vómito, somnolencia, pérdida del apetito, puede haber dolor de garganta, coriza, malestar general. Es decir, el cuadro puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y la mayoría, fíjense que en este estudio que está haciendo la doctora Mercedes Macías, ha encontrado que más o menos de cada 4 pacientes que se diagnostican con meningococo, por lo menos ya tenían 1 o hasta 3 consultas con un médico general, ¿sí? Y no, obviamente es difícil que nos demos cuenta del diagnóstico, en esta etapa, porque el cuadro es muy inespecífico. Después, entre las 12 y 15 horas, aparece el exantema hemorrágico purpúrico, que nos va a hacer pensar en meningococo. Recuerden, si ustedes tienen un paciente que tiene un exantema purpúrico hemorrágico, aguas, ese paciente puede tener meningococo. Va a haber dolor de cuello, ya tenemos propiamente los datos de meningitis, propiamente todo lo que corresponde al síndrome meningio, y vamos a tener una fotofobia muy importante. Aquí es cuando llega el paciente con nosotros, cuando llega al hospital, porque ya está bastante descompensado. Después, entre 15 y 24 horas, el paciente empieza con confusión, delirio, convulsiones, inconsciencia y finalmente la muerte. En este estudio que les comento que está haciendo la doctora Mercedes Macías, que está muy interesada precisamente en la enfermedad meningocócica, se ha encontrado que los pacientes generalmente ingresan a las 19 horas de evolución. O sea, les estoy hablando de que, ¿y cuánto tiempo duran hospitalizados? 4 o 5 horas y fallecen la mitad de estos pacientes. Entonces, tenemos 2 presentaciones clínicas de la enfermedad meningocócica. Tenemos la meningococcemia, que es la más grave, que es el exantema purpúrico, puede dar coagulación intravascular diseminada, hipotensión, choque, falla orgánica múltiple y finalmente el paciente fallece. O la meningitis, que corresponde a fiebre, cefalea, rigidez de nuca, datos de meningismo, estado alterado de la conciencia, puede haber crisis convulsivas. Obviamente el paciente, recuérdenlo, ya pasadas las 12 horas, es cuando va a empezar con estos datos floridos que nos van a hacer pensar en que se trata de una neuroinfección. Pero recuérdenlo, más o menos la mitad de estos pacientes que tienen meningococcemia, si no iniciamos el tratamiento antibiótico oportuno, van a fallecer. Y bueno, las complicaciones pueden llegar a ser muy graves. Si el paciente logra sobrevivir, sí quiero que recuerden que en el caso de meningococcemia,
recuerden que hay una vasculitis. Entonces los pacientes van a ser embolosépticos y pueden llegar a tener gangrena con pérdida de los miembros. Esto es una secuela bastante importante. Pueden hacer cicatrices necróticas en la piel, falla renal, artritis séptica, neumonía, en fin, estas son las complicaciones que van a tener. Recuerden que la letalidad va del 20 al 40%, pero de los pacientes que no reciben tratamiento adecuado, el 50% van a fallecer. En el caso de meningitis, vamos a tener cuadriplegia, sordera, tromboflebitis, edema cerebral, parálisis de los nervios, retraso mental, hemiparesia. Afortunadamente la letalidad en la forma meningocócica, bueno, en la enfermedad meningia nada más, es menor, es del 3 al 10%. Y bueno, ya, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Obviamente primero lo tenemos que pensar. Ese paciente le vamos a tomar muestras de laboratorio. ¿Cómo va a estar la biometría hemática? Leucocitosis con predominio obviamente de neutrófilos. Estamos obligados a tomar líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vamos a encontrar? Biocitosis, expensas de neutrófilos, una tinción Gram que va a ser positiva para cocos Gram negativos. Eso ya nos dio el diagnóstico. Si yo veo cocos Gram negativos en la tinción de Gram, ya sé que es Neisseria meningitidis y entonces todo el mundo va a empezar a correr. Todo el mundo quiere tomarse la quimioprofilaxis. Prácticamente hasta el de la puerta que la vio pasar hacia el paciente quiere la quimioprofilaxis. ¿Por qué nos da mucho miedo? ¿Saben ustedes qué tanto te aumenta el riesgo de colonizarte de meningococo tan solo por abrirle la boca a un paciente? Te aumenta 500 veces el riesgo, o sea, de colonizarse. Recordemos que si tenemos contaminación, tabaquismo, una infección respiratoria, se va a aprovechar y nos va a causar la enfermedad invasiva. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, esta sí es súper importante. ¿Cuándo voy a tomar quimioprofilaxis? ¿Quiénes son los pacientes que tienen indicada la quimioprofilaxis como tal? Aquellos que se consideran de alto riesgo. ¿Quiénes son los de alto riesgo? Núcleo familiar. Todo aquel paciente que haya estado en contacto en los 7 días previos con ese paciente con meningococo, recuerden que el periodo de incubación es de 1 a 10 días. Todo aquel paciente que haya estado en contacto, si ustedes le abrieron la boca, si les estornudó, si les tosió, ustedes tienen que tomar quimioprofilaxis. ¿Estamos? Todo el núcleo familiar, obviamente que estuvo en convivencia, los contactos, si estuvo en la guardería el niño, si estuvo en el jardín de niños, si hubo exposición directa a las secreciones del paciente, si hubo respiración de boca a boca o intubación endotraqueal, las personas que duermen en la misma habitación e inclusive si les tocó viajar al lado de un pasajero que tiene meningococo, tienen que tomar la quimioprofilaxis. Obviamente sí quiero dejar claro que la bacteria sobrevive poco tiempo al medio ambiente. O sea, si el paciente tose en el celular, por ejemplo, la bacteria 30 minutos está muerta. No sobrevive a la desecación ni a la luz solar. Entonces se muere rápido. Necesitamos entonces una convivencia estrecha. Si yo le tomé a la misma botella, si le di un beso, que casi no hacemos eso, ¿verdad que no? Se me hace que sí, yo los veo como que sí. Pues tenemos que tomar la quimioprofilaxis. ¿Quiénes son los de bajo riesgo y no se recomienda quimioprofilaxis? Contacto casual, no del casual que ustedes conocen, sino nada más aquellos que no tienen antecedente de exposición directa. Es que de repente hay que definir muy bien contacto casual, ¿no? Porque algunos entienden otras cosas, ¿no? El doctor se ríe, bien, seguro, algo sabe. Contacto indirecto, si nada más lo vimos pasar, o tuvimos, por ejemplo, también me han preguntado, ¿no? Yo fui la que intubé al paciente, doctora, y quiero quimioprofilaxis para mi familia. No, ¿verdad? Solo se la va a tomar el que tuvo contacto directo. Y bueno, en caso de brote, por supuesto, vamos a tener que tomar quimioprofilaxis aquellos que decidan las autoridades. Y recuerden, pero lo más importante es que recuerden que tenemos una vacuna. Entonces, ¿para qué estamos exponiendo? ¿No? ¿Qué tal si vemos al paciente y no regresa con nosotros, se va al hospital y tenía meningococo? ¿Ya se vacunaron ustedes contra meningococo? Levanten la mano los que ya se vacunaron contra meningococo. No puede ser que solo seamos 4. Bueno, ahí ustedes saben, por aquello de los contactos casuales, yo les recomendaría que se vacunen. Por los pacientes,
son los niños que estamos viendo. ¿Qué quimioprofilaxis les recomiendo, doctores? En el caso de adultos, ciprofloxacin es la mejor opción. Se puede dar desde el mes de vida, a dosis de 20 miligramos por kilo, una sola dosis, y nos va a dar una eficacia del 90 al 95%. En el hospital generalmente lo que hacemos es comprar una caja de 20 de cipro, y ahí les damos quimioprofilaxis a todos. Esa es bastante buena porque es buena, bonita y barata. Rifampicina también la podemos dar, pero recordemos que esta es un poquito más cara, y esta también tenemos una duración de 2 días de la quimioprofilaxis, lo que hace que sea a veces difícil que se cumpla. Siempre va a ser mejor mi dosis única y ahí muere. O podemos dar acitromicina, también en el caso de los niños 10 miligramos por kilo, una dosis nada más, en el caso de nosotros adultos 500 miligramos dosis única, pero bueno, comprando una caja de acitromicina, la verdad, ¿cuántas de cipro podría comprar? Muchas más, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, la eficacia es menor con acitromicina. Entonces, lo que yo les recomiendo, de acuerdo a la literatura, lo que tiene mejor eficacia, les voy a recomendar ciprofloxacin. En el caso de los niños, ceftriaxona, menores de 15 años, 125 miligramos intramuscular, dosis única, es excelente, o pueden utilizar la misma ciprofloxacina que les acabo de decir. Creo que les quedó muy clara la quimioprofilaxis y todos ya sabemos que nos vamos con nuestra cipro, ¿sí? 500 miligramos dosis única y ya, me despreocupo. Y bueno, ahora les voy a hablar de las vacunas meningocócicas. Seguramente muchos de ustedes conocieron a esta, Menjugate, que era la que teníamos disponible hace 4 o 5 años. Los pacientes venían y nos pedían la vacuna y poníamos esta vacuna que solo nos protegía contra el serogrupo C. Estas prácticamente ya no las van a encontrar ustedes con los distribuidores. Es difícil que las encontremos, es complicado. Ahorita la que tenemos disponible totalmente es Menactra. Y esta vacuna, recuerden que nos va a proteger contra 4 serotipos, contra el A, el C, el W y el Y. Esta vacuna, obviamente es de Sanofi Pasteur, se puede poner desde los 9 meses hasta los 55 años. Ahorita les voy a hablar de cómo se debe de aplicar el esquema, para que lo tengan muy claro. Hay otra vacuna también cuádruple que va a salir en un futuro. Ellos ya se tardaron mucho en licenciar la vacuna, pero ya está autorizada para que se use en nuestro país. Lo único que se está esperando es a que llegue el lote. ¿Por qué autorizaron primero Menactra? Yo no sé si a ustedes les ha tocado ir a la COFEPRIS cuando presentan una molécula nueva y ustedes van como parte de la gente que va a decidir si entra o no entra una vacuna. Ahorita últimamente lo que piden mucho es que haya estudios en mexicanos. Ustedes ya saben que los mexicanos, de repente esa revoltura genética da ciertas características extrañas de repente. Entonces, Menactra es una vacuna probada por supuesto en pacientes mexicanos, por eso se licenció y está autorizada y la tenemos disponible desde hace 3 años. Por eso me hace raro que no se la hayan puesto ustedes. Digo, yo me la tengo que poner porque imagínense, infectóloga, ¿no? Pues, si llega el virus de los zombies, soy la primera que voy a ir a comerles el cerebro, seguramente. Entonces, ¿cómo se pone? De los 9 meses a los 24 meses de edad, vamos a poner 2 dosis con un intervalo de 3 meses entre cada dosis. Después de los 24 meses, dosis única es suficiente. Después de los 2 años, dosis única, y de ahí hasta los 55 años de edad. Que afortunadamente ninguno de los que estamos aquí hemos rebasado esa edad, entonces todos podemos vacunarnos. Ya que estamos entre los 24 y 44 años. ¿O me van a decir que no? ¿Verdad que sí? En Estados Unidos, esta es una vacuna que está dentro del esquema nacional de vacunación. Allá en Estados Unidos ponen Menactra o ponen esta otra que les comenté que se llama Menveo, y obviamente ellos, como tienen un problema sobre todo en adolescentes, o sea, su epidemiología es diferente a la de nosotros. Ya ven que en Estados Unidos tienden mucho a tener, por ejemplo en las universidades, pues ahí conglomeran a los jóvenes, entonces ellos tienen mucho problema con los adolescentes o los adultos jóvenes. Entonces ellos están poniendo esta vacuna a partir de los 11 y hasta los 21 años,
y después de rutina no la recomiendan después de los 22 años, solamente si hay brotes. Me interesa que lo conozcan porque de repente, seguro ustedes también tienen pacientes que vienen de Estados Unidos, luego vienen no sé si vengan aquí a Toluca, ¿verdad? Se quedan aquí a vivir, pues es importante que sepan qué tipo de vacunas también les están aplicando. ¿A quiénes sí debemos de vacunar siempre? ¿Quiénes? Bueno, yo siempre he dicho, se debe de vacunar el que no quiera enfermarse de meningococo, ¿no? ¿Ustedes quieren enfermarse de meningococo? No. Entonces yo creo que se deben de vacunar. Y por supuesto, todo paciente que venga y nos solicite la información, pues debemos de ofrecérsela. Recordemos que esta es una vacuna que está hecha a partir de los polisacáridos de la cápsula, por lo tanto, no me puede dar la enfermedad y es una vacuna que me va a proteger por mucho tiempo. ¿Quiénes sí debo de vacunar? Si yo tengo pacientes, niños de 9 años de edad en adelante y adultos que tengan estas deficiencias, deben de vacunarse per se. Y yo creo que a ustedes les toca, porque a mí en el Hospital General me tocan muchos niños que llegan con asplenia anatómica o funcional. Esta es una de las vacunas que forma parte del esquema que les tenemos que poner. Siempre tenemos que poner la vacuna contra la enfermedad meningocócica invasiva. Y bueno, aquí está la recomendación entonces que les damos aquí en nuestro país. Recuerden que de 9 a 23 meses, todos los niños con deficiencias complementarias que viajen o residan en países hiperendémicos, brotes comunitarios o que deseen protegerse contra la enfermedad, debemos de aplicarles 2 dosis de Menacta con un intervalo de 3 meses entre cada dosis. Después de los 2 años, podemos poner 2 dosis separadas por 2 meses o podemos poner una dosis única. La recomendación es poner dosis única después, es decir, si ustedes se quieren vacunar, que yo creo que sí, ¿verdad? ¿O no? Un piquetito, no duele tanto. Les recomiendo que se pongan una dosis. Y bueno, para concluir, por lo menos con esta vacuna, recordemos que la enfermedad meningocócica invasiva es una enfermedad rápidamente progresiva, que es difícil de diagnosticar tempranamente, que es potencialmente mortal y que puede dejar secuelas muy graves. En México no sabemos cómo van a estar circulando los serotipos. Sabemos que el C es el más frecuente, pero recordemos que tenemos los otros 3 también circulando aquí en nuestro país. Por lo tanto, pues la circulación de los serogrupos es totalmente impredecible. Implica la necesidad de un espectro amplio, por eso esta vacuna se licenció en nuestro país y obviamente está aprobada. Todos los, no me acostumbro al señalador. Los grupos de alto riesgo de enfermedad meningocócica también deben de identificarse y deben de vacunarse. Y obviamente lo que siempre les digo, todo niño o persona jamás debe de morir por una enfermedad que puede ser prevenible por una vacuna, ¿sí? Entonces hagamos un esfuerzo y tratemos de que esto cambie. Y ahorita les voy a hablar sobre la vacuna de hepatitis A. Creo que esta tienen ustedes un poquito más de conocimiento, pues es una obligada. Creo que todos los que nos dedicamos a esto, a la pediatría, los papás siempre llegan diciéndonos: doctora, ¿qué vacuna le falta a mi niño? Hepatitis A siempre ponemos. Yo no sé si les ha sucedido, pero en el Hospital General por lo menos tenemos un número considerable de niños que llegan con complicaciones por esta enfermedad y que fallecen. Ahorita les voy a enseñar las cifras que tenemos aquí en México. Entonces, la hepatitis A ya sabemos que es una enfermedad viral contagiosa, es altamente contagiosa en niños y en adultos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños excretan el virus por la materia fecal y sabemos que se contaminan fácilmente los alimentos, obviamente por contacto directo también la podemos adquirir. Generalmente, dicen, es benigna y requiere cuidados médicos para evitar las complicaciones. Ya sabemos que todo niño con hepatitis debe de tener reposo en su casa, absoluto. Muchas veces les decimos, ¿sabes qué? Solamente párate para ir al baño y para comer y para jugar Nintendo, ¿verdad? Es lo único que les interesa a los niños, ni modo que lo hagan. Y les damos cuidados en casa tratando de evitar el uso de antipiréticos. ¿Por qué? Porque tenemos un daño hepático agudo. Y la gravedad aumenta con la edad. La gravedad de la hepatitis está relacionada totalmente con la edad del individuo y también si tenemos alguna enfermedad previa. Quiero que vean esta diapositiva. Si ustedes ven, es una enfermedad sobre todo en niños menores de 6 años, sobre todo menores de 10.
Pero vean cómo la forma ictérica es poco frecuente. Menos del 20% van a tener una forma ictérica en menores de 6 años. Conforme empieza a aumentar la edad, empezamos a tener las formas ictéricas, y estos son los pacientes que generalmente van a nuestro consultorio y nosotros mandamos a hacer las pruebas de funcionamiento hepático, y cuando vemos la ictericia y obviamente las transaminasas hasta el cielo, es cuando consideramos que se trata de una hepatitis. Entonces, esto también corresponde con las complicaciones. Es una enfermedad que a mayor edad, mayores complicaciones les va a dar. ¿Saben cuál es el porcentaje de mortalidad en adultos mayores de 20 años? 29%. Todos tenemos más de 20, creo que eso sí. Son neonatólogos, si no, no me salen las cuentas, ¿no? Vean ustedes, México, por ejemplo, es un país que se considera de incidencia o endemicidad intermedia. Es decir, que a los 25 años de edad, el 80% de la población ya tiene anticuerpos contra el virus de la hepatitis A. Entonces, somos un país de endemicidad intermedia. Están los de alta, que son a los 10 años, imagínense, el 80% de todos estos pacientes que viven en estos países ya van a tener anticuerpos. Y los de baja, que por ejemplo aquí tenemos a Estados Unidos, a los 50 años es que van a tener el 80% de hepatitis. Por eso es una vacuna que sí está dentro del esquema de Estados Unidos. Ya saben que esta sí la compraron ellos. Pero ¿qué pasa en México? Miren, estos son los casos que se han reportado de hepatitis, pero recordemos que a edades pequeñas da la hepatitis anictérica. Entonces, muchas veces el paciente solo trae fiebre, vómito, llega con dolor abdominal, un cuadro muy inespecífico, y no vemos que tenga ictericia, lo mandamos a descansar y el paciente se recupera sin ningún problema. ¿Cuándo siempre consideramos que se trata de hepatitis? Cuando llegan con las formas ictéricas. Entonces creemos que hay un caso, obviamente casos reportados subregistrados. Estas son las cifras estimadas en realidad, que si ustedes ven están muy por arriba, por lo menos 400 veces más de lo que se considera. Entonces, la edad a nivel nacional, la mayor cantidad de casos van a ocurrir entre los 5 y 9 años, que afortunadamente en esas edades es cuando la hepatitis es benigna o un poquito más benigna. El 85% de los casos se van a presentar en menores de 20 años aquí en nuestro país. Recordemos que la mortalidad en mayores de 20 años es muy, muy elevada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he tenido residentes que se han infectado de hepatitis A y terminan en la terapia intensiva, ¿sí? Con súper mal, con falla hepática y toda la cosa. Las tasas de incidencia en menores de 5 años, de 5 a 9 años, son del 62%. Estos son cifras del 2013. Para los que son menores de 5 años, vean ustedes, es la mitad. Es decir, esta es una enfermedad que sobre todo en nuestro país se presenta entre los 5 y 9 años de edad. Durante el 2013 se reportaron casi 20,000 casos de hepatitis A. Recuerden que estos son los casos que se reportaron, que sí creemos que está muy subdiagnosticado, porque la mayoría de los pacientes hacen hepatitis anictérica. Y la tasa de incidencia se considera que es del 15.4 por cada 100,000. Vean ustedes, ¿cuándo tenemos más hepatitis? Sobre todo en la época, ya viene septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre, es cuando tenemos los picos de hepatitis. Entonces tenemos que vacunar obviamente a los pacientes. Digo, los pacientes están muy familiarizados con la vacuna, entonces generalmente llegan y te la piden, ¿no? A ustedes sí se las piden sus pacientes, ¿no? ¿O no? Y les quiero recomendar algo. Fíjense que ya ha habido casos de denuncia de pacientes que han fallecido por hepatitis y demandan a su pediatra porque nunca les habló de la vacuna. Y se han hecho válidas las denuncias. Entonces, mi recomendación que yo les hago es, ustedes siempre ofrezcan todas las posibilidades, los pacientes que decidan si se las aplican o no. ¿Sí? Pero ha habido casos de demanda, pacientes finados por esta enfermedad, es que mi pediatra nunca me dijo y era una enfermedad prevenible, te voy a demandar, porque no me dijiste. Y ustedes pueden creer que sí han procedido. Entonces, los invito, ustedes ofrézcanle todas. Casi, mira, esta va para la diabetes también, de una vez te voy informando, ¿no?
hay que ofrecerles todas las vacunas a los pacientes. Recuerden que ahorita ya estamos en la época de la medicina defensiva. Qué buena época antes, ¿no? Cuando los pacientes llegaban con el guajolote y nos agradecían y nos invitaban a ser el juez del concurso de la Reina de la Primavera, ¿no? A mí todavía me tocó en el servicio social. Ahorita ya estamos en la época de la medicina defensiva. Casi los pacientes saliendo del consultorio van a checar que lo que les dijiste es cierto, ¿sí? Y ustedes saben que existen un montón de páginas, bueno, ya saben, ¿no? Por ejemplo, ahorita con Coxsackie, se han visto muchos Coxsackie, ¿a poco no? Que es un virus bacteriano. Bueno, ni comentarlo, ¿no? Entonces, una recomendación que les hago es que ofrezcan las vacunas por protección, no nada más de su paciente, obviamente, que es lo que nos interesa, sino también por protección propia. Aquí tenemos cuando se presentan la mayoría de los casos, ya quedamos agosto, septiembre, octubre, o sea que ahí viene la hepatitis, ya vienen las fiestas patrias, ¿no? No, todavía falta, ¿verdad? Estamos en julio apenas. Miren, los egresos hospitalarios del 2004 al 2013 por hepatitis A, es decir, pacientes que tuvieron criterios de ingreso, fueron de 10,000 casos. La tendencia de hospitalización va creciendo. Acuérdense que a mayor edad el paciente se va a hospitalizar más. ¿Qué pacientes son los que más se hospitalizaron? Los de 5 a 14 años. Vean, aquí tenemos los porcentajes de hospitalización. Los de 5 a 14 años fueron los que se hospitalizaron más, seguido de los de 15 a 44 años de edad. Y recuerden que la mortalidad puede llegar a ser muy elevada. Aquí están los datos disponibles de fallecimientos, por lo menos en México. Prácticamente en estos 30 años se han reportado aproximadamente casi 3.500 casos de defunción. Y bueno, siendo una enfermedad prevenible por vacunación, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues ofrecer la vacuna. Recuerden que esta es una vacuna que es de virus inactivados. Por lo tanto, es una vacuna que no puede replicarse. Es decir, se la puedo poner a todos los pacientes, incluidos los inmunocomprometidos, sin ningún problema, cuando ya estén en su etapa de vigilancia. Generalmente no hay interferencia con anticuerpos circulantes. Generalmente requiere de pocos refuerzos. La inmunidad es primordialmente de tipo humoral, o sea, vamos a considerar que se crean anticuerpos contra esta, y los títulos de anticuerpos van disminuyendo con el tiempo. Pero recordemos que es una vacuna que en promedio va a durar mucho más allá de 10 años de protección. Y bueno, ¿cómo voy a aplicar la vacuna de hepatitis A? Creo que esto se lo saben muy bien ustedes. Recordemos que a partir del año de edad vamos a poner una dosis, con intervalo de 6 a 12 meses entre cada dosis. Nosotros hay una recomendación de poner siempre las 2 dosis, por lo menos aquí en México. Por ahí hay un estudio que está corriendo con una sola dosis de vacuna de hepatitis, pero recuerden, hasta que no salgan estos resultados, que veamos que se puede proteger a los pacientes con una dosis, lo que tenemos que considerar es